Vamos a ir a lo que nos reúne. Ustedes cuando ven que yo deliro y fabulo mucho, me avisan porque yo soy de ir un poco. Me gusta hablar de estos temas que son un poco más fuera de las técnicas y profundizar. Por ahí está bueno hablar de estas cosas porque estos espacios más le presenta la teoría dura que también tiene que servir para que nosotros nos aprendamos a expresar y aprendamos algunas cuestiones o volvamos a tener en cuenta algunas cuestiones que no las teníamos o por ahí que creemos que las tenemos claras y no están tan claras. Bien. ¿Ven el Power? Sí, profe. Bien. Enfermería del adulto y del anciano es la materia que vamos a empezar a transitar. Ustedes ya las deben tener claras, pero por las dudas la vamos a repasar un poco. Bien. Las instancias evaluatorias, acá hice 2 trabajos prácticos, pero en realidad esto está formulado para cuando trabajamos en la presencialidad. Desde la virtualidad vamos a ir haciendo varios trabajos prácticos, pequeños. Es más, he pensado que ya les voy a decir cómo lo vamos a articular. Pienso en hacer algunas clases, 1 hora, 1 hora y media de trabajo práctico. Pero hago el trabajo práctico como vemos en no. Doy el trabajo práctico y me lo tienen que presentar antes de que se cumpla el horario. En su caso, otra manera lo vamos a hacer por Classroom, ¿no? Una vez que eso ya esté listo. De la semana que viene, a partir del lunes, en algún momento, yo les voy a enviar la clave para funcionar, ¿no? Yo tengo que acondicionar el Classroom, así una vez que esté acondicionado se les puede pasar. Ahí van a encontrar todo el material de la materia, toda la teoría, todos los power. Yo, más de que les dejo los libros, les dejo los power. Los power ya van a ver que tienen mucho contenido teórico y que son muy largos. ¿Por qué? Porque es como un resumen de lo que yo quiero que ustedes aprendan. Entonces, van a poder utilizar los power para estudiar, tranquilamente, ¿no? Si quieren profundizar aún más, yo les voy a pasar la teoría de donde se sacó el power, pero ustedes lo hacen si quieren, y si lo hacen me parece muy bueno. Las preguntas siempre salen de las líneas de power. Profe, ¿no? Disculpe. ¿El resto me escucha bien o está muy entrecortado? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Entonces, es una cuestión tuya. Avísame cualquier cosa y paro y reformo y vuelvo a explicar. ¿Ah? Si me seguís escuchando entrecortado. Bueno, ahora se escucha mejor. Bien. Bueno, cualquier cosa me decís, yo paro. Tengan en cuenta esto. Bueno, ahora quedan 2 minutos ya cuando se termina. Nos volvemos a lograr ahí automáticamente como hicimos ayer.
Bueno, la cuestión es estas evaluatorias, van a ser 4 exámenes en el año, que vamos a definir la fecha una vez que avancemos en la materia y yo creo que ya estamos en condiciones de que hagan el examen. Y bien, esto también creo que lo tienen claro porque igual que en todas las materias del primer año, el promedio de la persona que quiere promocional va a ser aquella que tenga un promedio de 7 o más y que en ningún examen ni ningún trabajo práctico que vaya con nota haya sacado menos de 7. ¿Ah? Si saca menos de 7, ya pierde la promoción. O sea, si saca 6, pierde la promoción. ¿Por qué digo esto? Porque después caen, profe, pero yo tengo un solo 6, tengo 3 10. Y bueno, la pareja no es rigurosa. Así que ténganlo en cuenta. En todo caso, que vaya pasando el año y me caigan súper bien, puedo llegar a analizar, de flexibilizar un poco. Pero no me tienen que caer muy bien, si no, no flexibilizo. Así que ya saben, van a tener que hacerle de fuerza, que es más difícil que sacarse un 7. Bien. Quien mantenga la condición de promocional rinde un coloquio a final de año, elige un tema de cualquiera de los que hayamos visto en el año, lo presenta en 5. Tengan en cuenta que vamos a transitar y vamos a ir explayando un poco sobre cada momento de estos 3 que están marcados acá y vamos a ir viendo cuáles son las condiciones de cada uno, tanto físicas como psicológicas como sociales, y lo vamos a abordar desde varios puntos. Tengan muy en cuenta las edades, ¿no? El adulto joven es de 20 a 40 años. A eso se lo denomina adulto joven. El adulto de mediana edad es a partir de los 40, acá chicos hay un error, sálvenlo, puede ser, de los 40 a los 59 años. Ya después, antes de subirlo, yo se lo coloco bien, ¿no? Y el adulto mayor va a partir de los 60. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esas serían las 3 etapas del adulto. Profe, ¿por qué en la mediana edad dice de 41 a 64 y después mayor de 60? Porque entre el 60 y el 64 todavía no hemos definido nada. Lo acabo de decir, ¿no me están escuchando? Perdón. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Sí. No Perdón. No sé qué sería de 41 a 60 o no. A 59. De 41 a 59. Ah, bien. Bien. ¿Usted se presentó a ver catálogo o no? Sí, era el que decía alumno. Ah, era el que Ya lo decía, cambié. con razón me dijo, cambié el nombre, ya no lo ubiqué. Bueno, bien, Florencia. Entonces, de 20 a 40, adulto joven, de 41 a 59, adulto de mediana edad, y adulto mayor de 60 años. La ley argentina, ¿qué dice? ¿Por qué yo pongo 60 y no pongo 65, no pongo 70, no pongo 55? Porque la ley argentina dice que el adulto mayor es aquella persona que tiene 60 o más años. Es una cuestión de reglamentación. Entonces, por eso mismo, en Argentina, el adulto mayor es considerada la persona de 60 o más años. También la ley argentina dice que una persona es considerada mayor de edad a los 18 años. ¿Ah? Una persona mayor de edad a los 18 años. Pero se lo considera adulto joven, porque a los 18 años todavía se lo considera, para el equipo de salud se lo considera adolescente, se lo considera adulto joven a partir de los 20.
Y si alguien está pensando que la ley argentina en algún momento habló de los 16 años, es verdad, pero no lo considera como mayor de edad, solamente les da algunos libertades, pero no lo considera como adultos hasta los 18 años. Bien, miren, esto es una línea de tiempo como para que retrocedamos un poco, como para tomar ambiente. Miren lo que pasó en la historia, ¿no? A los 100.000 años antes de Cristo, el promedio de edad de la población era de 35 años. Y miren las características. Eran cazadores, eran nómades. Nómades significa que se movían, que no estaban estables, que no estaban en un solo lugar. Vivían en grupos pequeños de 10 a 30 y un poquito más. Y el promedio de vida que tenían estas personas era de 35 años. Miren en el 10.000 a.C., prácticamente no se movió, es más, disminuyó el promedio de vida. ¿Qué pasó en el 10.000 a.C.? Empezaron a aparecer la agricultura. Entonces, si aparece la agricultura, podemos determinar que desaparece esta característica nómade que tenían las poblaciones. ¿Ah? Entonces, al haber agricultura se tienen que asentar las poblaciones en lugares determinados. Con eso empiezan a aparecer lo que ahora determinamos nosotros la necrópolis. ¿Alguien sabe lo que es una necrópolis? El cementerio, la ciudad de los muertos. No. En realidad una necrópolis es un cementerio cultural, por decirlo de alguna forma, arquitectónico. Es una ciudad muerta. Eso es una necrópolis. Es, por ejemplo, el Machu Picchu es una necrópolis, ¿no? La antigua Roma que se asienta, está bajo la nueva Roma, la ciudad nueva, es una necrópolis. No necesariamente tiene que haber cuerpos humanos enterrados para que sea una necrópolis. Por ejemplo, en la Riviera Maya, en las ciudades más grandes de los mayas, no hay muertos porque todavía no se sabe por qué motivo los mayas migraron y abandonaron las ciudades, y esos son necrópolis, y obviamente que deben haber algunos restos, pero no es que haya muerto ahí la sociedad maya, ¿no? Puede ser también las pirámides de Egipto. También cuando hablamos de donde vivió gente y se asentó gente y ya no hay más nada, que solo las ruinas, hablamos de necrópolis, ¿no? Esos son necrópolis. Profe, sí. Pero entonces no sería un no rotundo, porque también es, o sea, una ciudad de muertos, por más que no haya cadáveres, o en este caso sería una ciudad muerta culturalmente, digamos. La definición correcta sería una ciudad muerta, en todos los aspectos. ¿Ah? O sea que está mal, pero no tan mal, digamos. Como dijo Guido Casca, está mal, pero no tan mal. Bien. Entonces, luego de haber citado al gran Guido Casca, sigo. Bien, fíjense que en 90.000 años, más que aumentar el promedio de vida, disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Y usted, si seguimos hacia adelante, miren el siglo XV. En el siglo XV está igual que 10.000 años antes de Cristo. Grandes diferencias sociales, es donde empiezan a aparecer las castas, que parecían aquellos que teníamos, no sé si la mayoría vio la película esta Gladiador, donde se referencian bien fácilmente los esclavos de aquellos que eran personas que vivían dentro de la sociedad como habitantes de las ciudades, y después teníamos la casta más alta que era
todos aquellos que eran los políticos, los reyes y demás. Entonces, al haber una gran diferencia social, empieza a haber mucha menos posibilidad de adquirir mayores beneficios para la gran cantidad de la sociedad. Es como pasaría ahora más o menos que el 80% de la riqueza la tiene un 3% de la sociedad y el otro 97% vivimos con lo que le sobra el resto. Es algo medio parecido. Nada más que lo que pasaba en esta época en ciudades como Roma, por ejemplo. Falta de infraestructura. Y cuando yo digo falta de infraestructura, generalmente ustedes pensarán en lo que es capacidad habitacional, es decir, bueno, faltaban casas, faltaban paredes, techos. Y no solamente faltaba eso. ¿Qué más se le ocurre que le faltaba a esta ciudad o a estas ciudades de esa época que ingerían directamente en la salud de la gente que vivía ahí dentro? No una pregunta, alguien que me diga. Y agua potable, por ejemplo. Agua potable, ¿qué más? Hábitos salud. ¿Qué más? Había algo Higiene. que faltaba, más allá de la higiene, había algo que faltaba, que era muy importante y lo que generaba el 95% de las enfermedades. Profe, puede ser, o sea, no sé si tiene algo que ver, pero al tener el poder adquisitivo únicamente la gente de clase alta, digamos, eso era la gente que llegaba a los recursos, digamos, de salud, y la gente pobre, digamos, ¿no? O iban el tema de curanderos y todo eso, no sé. Pensa en esto, estructuralmente, ¿qué no tenían estas ciudades que generaban tantas enfermedades? Falta de higiene. Un hospital. Cloacas. No había tratamiento de los desechos. Falta de conocimiento. No, las cloacas eran el problema. No había cloacas. La gente orinaba y hacía sus necesidades en tarros, en vasijas, y eso iba a parar a la calle. Así que imagínense el olor a flor que había en las calles de Roma en esa época. Y dicen todo que lo que... Andaban con abanico, las mujeres. ¿Cómo? Claro, Por eso los decía palacios, las casas grandes, que los palacios y las casas grandes tenían los patios amplios, porque dice que sí, tiraban todos los desechos a los patios, digamos. y las mujeres antiguas andaban con abanicos, abanicándose. Por eso usaban estos vestidos tan grandes para tapar el olor. Disimular. Y por eso se inventaron los perfumes en Francia, para tapar el olor a chivo, chicos. Y por eso las novias llevan el ramo de flores, para supuestamente el olor de la flor, cubrir un poco el olor de... Claro, porque se casaban más o menos como en sitio, para que no haya tanto calor y largar tanta baranda. ¿Qué es ese dato que me están tirando? Bien, volvamos a lo nuestro. Entonces, la falta de infraestructura que hacía que aumentaran las enfermedades y obviamente que, imagínense, la cantidad de roedores que debe haber habido en esa época que transmiten enfermedades y demás. Bien, ¿qué pasa? Después en el siglo XIX llega la revolución industrial y fíjense, cuando empieza la revolución industrial había un promedio de vida de 33 años. Así que desde el 100.000 antes de Cristo hasta el siglo XIX, casi el 1900, no cambió el promedio de vida. Ustedes imagínense, no sé si habrá asentado en algún lado, pero imagínense el promedio de nacidos vivos debe haber sido muy bajo, debe haber habido una alta tasa de mortalidad de recién nacidos.
Así que ya partiendo desde ahí. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que encontramos personas de 60 años en esta época, sí, seguro que había. Es como hoy encontrar una persona de 110 años, hay, son los menos, pero hay. Bien, y de repente, en el siglo XX, duplicamos, en 100 años logramos lo que no se había logrado en la historia de la humanidad. Duplicamos el promedio de vida. Lo duplicamos, nos fuimos a 67 años. ¿Por qué creen que pasó esto? A ver, me dicen qué pasó. Por los avances de la ciencia, ¿no? Y aparte, bueno, esto, la infraestructura y demás, se fue creando más. Bien, entonces. Ahí en la revolución industrial, tengo entendido que fue cuando se empezó también a innovar con el tema de la tecnología, entonces pudo haber cambiado el sistema de vida socioeconómico de las personas, por ende también se ve involucrado el tema de la salud. Seguro, y pensando pura y exclusivamente en la salud. ¿Se animan a decirme qué inventos aparecieron? Algunos, no me algunos nomás. Que crean ustedes que han revolucionado la salud. La vacunación. Las vacunas, también, que nos ayudan a formar los anticuerpos, de temprana edad. ¿Qué más? Teoría. Piensen en esto. Los cuidados. Cuando, supongamos, cuando una persona en esta época tenía algo, ya para nosotros ya es algo normal, un apéndice. ¿Qué le pasaba? No se conocía la anestesia. Cuando la anestesia apareció, se pudieron hacer mucho más cirugías, empezaron a encontrar más patologías porque podían abrir una persona viva sin que perdiera la vida. Imagínense todos los beneficios que se aportaron a partir del descubrimiento de la anestesia. La anestesia en un principio se descubre por una necesidad odontológica y después se distribuyó en todas las ramas de la salud. Pero ustedes imagínense hasta qué punto hemos avanzado gracias a la anestesia. Todas las cirugías que se hacen ahora, los trasplantes, si no existiera la anestesia eso no se podría hacer. Y así como eso, un montón de otros descubrimientos más. Y también piensen que desde esa época ahora han aumentado mucho más los diagnósticos. Antes no había tanto diagnóstico. ¿Por qué creen que han aumentado mucho más los diagnósticos? ¿Qué apareció que hizo que aumenten mucho más los diagnósticos? Algo que ayuda. ¿La tecnología? La tecnología, los estudios complementarios. Hoy un médico, si no pide un estudio complementario, no te puede diagnosticar. ¿Ah? Necesitas un hemograma, necesitas una TAC, necesitas una eco, necesitas una placa. Todo eso ayuda a que nosotros logremos el saber cuál es nuestro diagnóstico ante un problema. Antes, o se suponía, o presumían debido a los síntomas y signos, o directamente no sabían qué es lo que tenía el paciente. Así que imagínense que miren todo lo que se ha logrado en 100, 120 años. Es una locura. Y encima, ustedes viven en esa época. Podrían haber nacido en cualquier otra época del mundo y ya la mayoría que son mayores de 30 acá ya se hubieran muerto. Así que imagínense. Y hay algunos que son mayores de 30 que los veo que están bastante bien, así que tienen que estar agradecidos de tener salud después del 30. Por ejemplo, yo, en los 38. Bien. Vamos a hablar de los factores que afectan directamente la salud. Tenemos dos factores. Los factores Westridge. El factor interno es la herencia genética. Eso que le damos a nuestros padres. ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? El factor interno es inmodificable.
El factor interno no se cambia, lo que heredamos. Nuestro ADN es imposible modificarlo. En nuestro ADN viene toda la información genética. No hay forma de modificar, por lo menos hasta ahora. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué es importante saber? Como ciudadano y como referente de salud. Que si yo he tenido, por dar un ejemplo, he tenido padres, supongamos, o tengo padres diabéticos o padres hipertensos, yo tengo grandes probabilidades de padecer la misma patología cuando alcance la adultez. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Intentar a partir de la edad de adulto joven a tomar hábitos que sean saludables para no padecer estas patologías, o cuando llegue el momento de padecerlas, sean leves. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo padres diabéticos y me encanta lo dulce, me encantan las grasas, lo más seguro es que yo tengo una alta probabilidad de padecer esta patología. Porque lo traigo en la herencia genética. ¿Ah? Pero ¿qué pasa si yo me cuido, si yo hago ejercicio, si no consumo azúcar, si el consumo de grasa es bajo? Lo más seguro es que o no la padezca, o cuando llegue el momento con una dieta equilibrada, la puede contener mi patología, que en este caso le estoy dando el ejemplo de una edad. Entonces, la herencia genética viene impresa en nuestro cuerpo, pero esto no significa que nosotros ya tengamos definido nuestro futuro. El futuro lo definimos a través de los hábitos que vamos tomando en toda nuestra vida. Entonces, si yo he tenido familiares que han padecido patologías respiratorias y ya a los 15 años empiezo a fumarme una etiqueta de pucho por día, y lo más seguro que a los 40, 50 me agarre un cáncer de pulmón o una EPOC y quede en el molde. Distinto es si yo me cuido, si no hago ejercicio, si no consumo cigarrillos, si trato de evitar los lugares de alto contenido de humo o donde haya partículas en el aire, o me cuido con respecto a eso, si vivo en un lugar que no sea una ciudad, sino en el campo, todo eso va a repercutir en mi salud a largo plazo. Entonces, factores internos, herencia genética. No hay forma de cambiar la herencia genética, pero sí los hábitos. Factores externos. Tenemos muchos factores externos. Yo les he marcado 8 que son por ahí los más amplios. Alimentación, estilo de vida, epidemias, tecnología, cultura, los geográficos, las relaciones sociales y las políticas. Bien, ¿alguien me puede decir de qué manera cree que lo geográfico incide directamente en la salud de una persona? En el clima, por ejemplo. Cuando viven al lado de una fábrica, por ejemplo, o en un campo donde fumigan constantemente. Volvemos a lo de las cloacas. Sí, lo mismo vivir más ambiental. Lo que ustedes están diciendo es más ambiental que geográfico. Es, por ejemplo, no va a ser lo mismo una persona que viva. Hola, ¿me escuchas? Sí, la escucho. Perdón, una persona que viva al lado del mar, que va a tener, por ejemplo, más aporte de yodo que una persona que viva en las montañas. Bien, eso puede ser un buen ejemplo. Y si yo les digo con respecto a una urgencia médica, ¿cómo de acuerdo a la cercanía o lejanía de los centros médicos de salud? Bien, perfecto. No es lo mismo que te caigas de la copa de un árbol en el medio del monte chaqueño a que te caigas de un primer piso al lado del hospital de clínicas. Sigamos entonces. Bien, en lo geográfico es lo que le decía, no es lo mismo que te caiga de la copa del árbol en el medio del monte chaqueño a que te caigas en el primer piso al lado del hospital de clínicas.
Entonces, hay mayor accesibilidad para la persona que se cae en el hospital, tiene más posibilidades de sobrevivir, entonces lo geográfico directamente incide en nuestra salud. Y también, como daba el ejemplo la compañera. En lo político, a mí me podría dar un ejemplo porque la política influye directamente sobre la salud. Administración de insumos. Por la falta de insumos. Yo me voy un poquito más arriba, el ejemplo, más general. ¿La administración del sistema? Por la administración del sistema puede ser. En realidad, fíjense que cuando hablamos que la política influye en la salud directamente, que es un factor externo, estamos hablando de política, de toma de decisiones políticas. Por ejemplo, por dar un ejemplo bien extremo, acá podría haber dicho el presidente, miren, la pandemia a Argentina no llegó, la gente que se está muriendo en los hospitales de una neumonía común, no vamos a hisopar a nadie porque acá no tenemos coronavirus. Y se firma un decreto y se acabó el problema. O no se hace nada, en ese caso no se hace nada. Entonces, una decisión política influye directamente en la salud de nosotros. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. Se empezó desde un principio con todas las tareas necesarias para paliar esta pandemia, perdón, y se toman todas las medidas necesarias desde lo político para que la población se mantenga lo más sana posible. Ahora, alguien de acá puede estar diciendo, bueno, no, todas las decisiones políticas no se toman, todas las aplicaciones que hicieron sobre la salud no fueron las mejores. Lo podemos discutir todo el tiempo que usted quiera. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una mirada distinta, cada uno lo analiza desde otro punto. El factor externo que influye sobre nosotros para tomar una decisión o para pensar de tal manera es distinto en cada uno de nosotros. Entonces, si yo lo pienso como trabajador de una institución provincial, digo, no, sí, está perfecto que hagamos el aislamiento, es la mejor idea que pueden tener. Todo yo a fin de mes cobro, igual vaya o no vaya a trabajar. Ahora, o si no, profe, el amigo mío que tiene un restaurante, me dice, che, loco, a mí me están matando. Entonces las políticas para mí no son buenas. O sea, entiende, cada uno tiene una observación. No quiere decir que sean buenas ni malas, sino que a cada uno ese factor le incide de diferentes maneras. ¿Sí alguien me va a decir algo? Sí, profe, como por ejemplo las decisiones que se están tomando ahora en la actualidad de igual no encierran, digamos, y que bueno, que la salud afecta la salud mental, psicológicamente, la mayoría de las personas. Esa decisión. Seguro. Pero bueno, siempre que se decía algo es pensando en cuál es el beneficio para la mayoría. Pero están las minorías que lo sufren, obviamente. Bien, entonces, en la alimentación es lo que hablábamos antes, una alimentación saludable beneficia positivamente al cuerpo. El estilo de vida, no es lo mismo ser como algunos que conozco de acá de Peñadero, que les gusta la bebida, que les gusta la salida nocturna, que no los voy a nombrar porque algunos deben andar acá en el Classroom, en el Zoom, y a tener un estilo de vida más saludable, no tener ningún tipo de adicción y acompañarlo con actividad física y demás. Bueno, las epidemias, obviamente que depende de la interpretación de cada uno. Si nosotros adherimos por ejemplo, en este caso de la pandemia, tenemos personas que todavía descreen de la patología y tenemos personas que no se mueven de su casa si no salen con el barbijo y el alcohol en la mano. O sea, tenemos distintas interpretaciones de la pandemia. En la tecnología, bueno, es lo que hablábamos recién, influye en todos los sentidos, dependiendo también, se marca mucho
la cercanía a la tecnología por las edades. Tal vez los niños más jóvenes son los que aún viven en un mundo muy cibernético. Encontramos niños que pasan del celular a los juegos no me acuerdo cómo se llama, PlayStation. Y obviamente que también, pensándolo pura y exclusivamente desde la salud mental, eso no es muy positivo. Y pensándolo más allá de la salud mental, lo que hablábamos recién de las nuevas tecnologías para llegar a un diagnóstico más certero a través de los estudios complementarios. En lo cultural, bueno, ahí alguien dijo, no sé quién, de las etnias, y no vamos a pensar en cómo sostienen cada cultura las situaciones que afrontan a diario. Tal vez si nos vamos a extremizar, por ahí algunas etnias o algunas tribus, por ejemplo, africanas, que tienen chamanes y no tienen médicos, y que creen que se puede solucionar con un conjuro mágico o algún problema de salud. Entonces eso es muy directamente. Porque ahora ya lo hablamos, las relaciones sociales están relacionadas con esto de la forma en que nos manejamos y nos relacionamos con el resto de las personas, en el trabajo, en la vida diaria, con nuestros amigos, que tanta vida social tengamos, cuánto influye en nosotros esa vida social. Y la política, bueno, también, algo ya lo habíamos hablado. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? Clarito, profe. Bien. Yo me imagino que ustedes deben haber visto ya esta pirámide, que es la famosa pirámide de Maslow, que nos enmarca necesidades. ¿Qué dice la teoría de Maslow? Que si no tenemos resueltas las necesidades del primer escalón, no vamos a poder resolver las del segundo. Y así hasta llegar al último. O sea que para llegar a la autorrealización ya tenemos que tener resuelta la fisiología, la seguridad, la afiliación y el reconocimiento. Bien, ¿a qué voy con esto? Vieron que recién cuando empezó la clase yo les hablaba de la empatía, de abordar al paciente, de leer el contexto y todas esas premisas. Bien.